nombre es Oscar Pérez, soy artista visual salvadoreño. Ahorita pues tengo el estudio abierto en la fábrica. Estoy cubriendo la residencia de febrero a marzo. Soy el primer artista que estrena el programa de residencias de la fábrica para el 2026. ¿Cómo ha sido tu proceso de aplicación e intervención en las residencias de la fábrica? En su momento yo estaba montando una exposición en el Teatro Luis Poma y necesitaba un espacio físico de producción porque digamos que la escala del trabajo a partir de ciudadelas, urbanismo y distopía flotante se había vuelto más monumental. Entonces yo empecé a trabajar con residuos en esa serie, pero luego a medida que iban las cuestionantes surgiendo, pasé a una narrativa que tenía que ver mucho con la arquitectura ancestral y es así como empiezo a trabajar luego con el desecho del desecho. O sea, termino de cimentar mi narrativa del despojo, ¿verdad? Digamos, actual, y empiezo a trabajar ya una serie que tiene que ver ya bastante con la identidad ancestral y de cómo nuestros antepasados gestionaban el espacio y el territorio. Es así como surge Remixes y en el marco de esa exposición de Luis Poma, que yo andaba buscando un espacio de producción más grande, es que Simón Vega y Antonio Romero me sugieren aplicar al programa de residencias que estaba activo ya en la fábrica. Es así como yo postulo el proyecto Remixes, pero ya con una dinámica un poquito más intrusiva en el sentido de que yo buscaba, digamos, replicar lo que había logrado en el Teatro Luis Poma y en la Embajada de México, pero con una perspectiva más dialógica con el entorno de exhibición. O sea, la idea era transformar el espacio de exhibición en un habitáculo ritual por medio de la narrativa que vengo impulsando ahorita, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con los sincretismos de plástico que se generan en estos momentos actuales. ¿Cómo surge la exploración con el polímero expandido? Sí, digamos que yo empecé a trabajar con residuos, luego ya en esta serie en remixes comienzo a trabajar con el residuo que contiene el residuo, que en este caso es el material que sirve para embalar mercancías, particularmente artículos de electrodomésticos, piezas de consumo, ¿verdad? Entonces en la última oleada del consumismo, en la última capa o fase digamos, de estas dinámicas de consumo, ¿verdad? Y de globalización es que yo retomo el Durapax precisamente porque el material me generaba una serie de asociaciones que tenían que ver siempre con la arquitectura, pero curiosamente yo descubrí en los códigos que hay en esas líneas sinuosas y en todas esas contornos, ¿verdad? Yo fui encontrando por asociación libre, fui encontrando las líneas que me conectaban con mi pasado ancestral. Casualmente todas las piezas de Durapax tienen formas que calcan la memoria del objeto que las contuvo, ¿verdad? Entonces es así como yo encuentro un lenguaje oculto detrás de estos códigos del comercio y de la globalización y me sirvo de ellos para empezar otro tipo de sincretismo, ¿verdad? Que tenía que ver mucho con la cosmogonía de nuestros ancestros a nivel de simbología gráfica que estaba presente en estos residuos, en estos contornos y formas, para luego empezar a articular una narrativa de resistencia. ¿Cómo así? Bueno, precisamente estos polímeros son un vestigio de nuestra civilización. ¿Cómo darle la vuelta de tuerca y volver estos vestigios a un recordatorio de nuestra memoria prehispánica? Es como un comentario de humor negro, ¿verdad? Porque estamos trabajando ya no con la piedra, que es un material eterno, digámoslo así, ¿verdad? Porque precisamente perpetúa los contenidos que cualquier hombre en cualquier momento del tiempo pueda plasmar, ¿verdad? Para la posteridad. En este caso yo me sirvo de los polímeros de este material que se llama poliestireno expandido o Durapax, porque me parece que el material en sí mismo tiene una carga discursiva muy potente, que en este caso el color, la misma textura y naturaleza y fisonomía del material, también el hecho de que el material es un material sumamente contaminante, es un material que tiene mucha vida útil en el medio ambiente, es casi imposible de degradar y me resultó sumamente interesante estudiar esa dinámica colonizadora a nivel económico, cultural y comercial y cómo esta espuma que se vuelve una espuma colonizadora, digámoslo así, de nuestros ecosistemas y de nuestros entornos,
cómo darle ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Y en este caso, pues, la manera que yo encontré era dialogar con las formas y las líneas que habían detrás de todos estos artículos y transformarlos, resemantizarlos, resignificarlos, valga la redundancia, y comenzar a recrear una nueva mitología, pero de cara al futuro. O sea, la idea es construir ruinas prospectivas para la posteridad. ¿Hacia dónde apuntan los contenidos y las temáticas del proyecto? Digamos que los ejes primordiales son territorio, ecosistemas e identidad cultural. Cuando hablo de territorios, hablamos de la gestión del espacio, ¿verdad? Cómo nuestras ciudades han sido trazadas, cómo nuestras ciudades se integran a nuestro ecosistema, a nuestro entorno geográfico, y luego qué cosmogonías o de qué premisas parten las trazas urbanas. Esto venía planteándose desde el inicio de la pandemia con de ciudadelas, urbanismo y distopía flotantes. Luego continúa con remixes, que ya se vuelve una cocina de remezcla, acuñando ese término musical para hablar de esa mezcla, ¿verdad?, curiosa que hay entre culturas. Yo articulo esta ficción narrativa a partir de las líneas de referencia que el Durapax me brinda. Y en este caso, pues estoy haciendo las veces de un arqueólogo que le gusta especular, le gusta imaginar y le gusta repensar, reescribir nuevas historias y repensar nuestro entorno. Luego, el último componente es el ecosistema de Mesoamérica, ¿verdad? Volver al origen. Digamos que la narrativa se sitúa en tres momentos. Es una narrativa en retro, ¿verdad? Empieza desde el futuro y termina al final con el pasado. En este caso, el futuro pues era un colapso sistémico, la noción de pánico general que la pandemia pues impregnó en cada individuo, ¿verdad? Porque esa serie se da en plena pandemia. Ahí estamos hablando de un colapso sistémico futurista, posapocalíptico. Luego pasamos a la parte ancestral, que es cómo nuestros ancestros gestionaban el territorio, cómo ellos veían el mundo y cómo se relacionaban con la naturaleza. En este caso, es la investigación que estoy embarcado desde hace ya 2 años, con la serie Remixes, y luego partimos al origen, que es precisamente el entorno geográfico y ecológico de Mesoamérica. Aquí ya paso a hablar de la biodiversidad, o sea, el origen, de dónde venimos nosotros, ¿verdad? En este caso, pues el referente general es la naturaleza y particularmente el entorno en Mesoamérica, ¿verdad? Nuestros neotrópicos, nuestra flora y fauna, y cómo este diálogo que tenían nuestros ancestros con la naturaleza, cómo determinó la narrativa que se siguió y cómo determinó también la manera de concebir las ciudades y el espacio y el entorno mismo. En cuanto al aporte a lo identitario, ¿desde qué perspectiva realizas el abordaje? Bueno, el aporte que pretendo, digamos, con remixes es reformular los mitos antiguos, ¿verdad? Reformularlos con una visión fresca y actualizada, ¿verdad? En este caso es como la reinvención de la mitología o la reinvención de un nuevo ideario identitario, que en este caso sería una nueva teología, ¿verdad? Basada y respetando siempre los preceptos ancestrales, pero desde el aquí y el ahora. ¿Y cómo se traduce eso a nivel visual? Se traduce en la elección de los materiales, se traduce también en cómo yo le destaco cierta parte del discurso que los materiales brindan, que en este caso pues es un discurso colonialista, ¿verdad? Porque es un material blanco casualmente. Eh, a medida que voy investigando resulta que hay Durapax celeste, hay Durapax negro también. Particularmente la mayor profusión de formas que he encontrado ha sido en el blanco y no creo que sea casual, ¿verdad? Sino que yo creo que ha sido una cuestión que tiene que ver mucho con los diálogos que yo he entablado con los materiales. Sin embargo, creo que la reformulación de la historia y la reinvención de la historia desde la hora, creo que sería el aporte más tangible, digamos, que yo podría destacar, ¿verdad?, de esta serie de remixes. Sin embargo, creo que a medida que el tiempo va pasando y el espectador va permeándose de la serie, puede que surjan otros aportes. Pero ahorita digamos que ese sería como algo de lo que yo logro identificar, ¿verdad? Que sería como reformular,
resignificar estas cosmogonías, reinventarlas, revitalizarlas también, refrescarlas, ¿vea? Ya no desde el rigor, digamos, de la historia ancestral, sino desde el juego, desde la especulación, desde la aventura misma, de aventurarse a formular una nueva mitología, ¿vea? A formular nuevas cosmogonías a partir de nuestra identidad. Esta reformulación epistémica de la identidad arquitectónica ancestral tiene una asociación metodológica con la gráfica. Lo que sucede es que la relación que yo entablo con el material es de un diálogo más estrecho. ¿A qué me refería? Que, por ejemplo, uno de los mecanismos que más utilizo es la libre asociación. Lo que sucede es que nuestras líneas gráficas identitarias están en nuestro ADN colectivo. Se nos inculcaron en alguna medida en la niñez, en las escuelas, y a medida que también tú visitabas sitios arqueológicos como San Andrés, Cihuatán, Tazumal, Casablanca o el Trapiche, te dabas cuenta que hay una línea gráfica bien particular y bien reconocible digamos, en los vestigios arqueológicos que se han encontrado. Y yo establecía paralelos con el presente, ¿verdad? No le encontraba yo sentido articular un proceso ritual de trabajar piedra o cerámica o barro, porque eso ya lo hicieron nuestros ancestros. Y ya hay artesanos que se dedican a perpetuar la memoria, digamos, ancestral desde los vestigios encontrados. Ellos replican las piezas que han sido halladas en excavaciones arqueológicas. Se hacen muy buenas copias parecidas a las originales. Y no va por ahí mi intención. Mi intención va por ir más allá. ¿Y cómo se puede ir más allá? Bueno, con los materiales que la misma realidad contemporánea nos brinda. Vea que en este caso son carcasas de juguete, desechos plásticos, pedazos de Durapax que uno encuentra en los basureros. Vaya, por ejemplo, en el caso de la máquina de hacer dioses, pues desechos de vehículos, vea. Todo lo que me pueda remitir a una memoria ancestral visual, gráfica, me sirve. Por ejemplo, cuando tú encuentras una pieza estriada, una pieza plástica estriada, te recuerda las dentaduras de todo el bestiario prehispánico, ¿va? Entonces, esa remisión a mí me sirve para generar asociaciones visuales con estos materiales, que me parece que es como, básicamente es apelar a la memoria del inconsciente colectivo desde el presente, pero con los materiales que el presente te da, que en este caso, como yo decía, es como una realidad plástica ligera, ¿verdad? El mercado, el consumo, el sistema, todo esto se vuelve ligero y se vuelve rápido, instantáneo, efímero. Entonces me interesa mucho esa relación dialógica entre los objetos, cómo ensamblar esos objetos para generar memoria histórica, ¿verdad? Memoria precolonial en este caso, ¿verdad? ¿Percibes alguna evolución desde la primera entrega de remixes en este proyecto actual? Ha habido una evolución en cuanto a que he logrado identificar todavía fisonomías más tangibles para el público, tal vez más anecdóticas, pero también me he atrevido a dialogar más con los entornos, digamos, de proyección del trabajo. De pronto me atrevo ya a colonizar suelo, piso, techos, aparte de las paredes. Ya he descubierto cómo generar un habitáculo ritual lo más verosímil posible. También he logrado llegar a otros puertos, como por ejemplo la experimentación fotográfica. Eh, También estoy haciendo pruebas en entornos naturales, que son los entornos más aproximados a nivel anecdótico de cómo podrían haber lucido las piezas si hubieran sido descubiertas in situ, ¿verdad? En los sitios arqueológicos, generar otra dinámica con el espacio y armar un escenario más íntimo a nivel ritual. Es aquí donde ya la forma se vuelve más invasiva en el espacio y se nos vuelve un habitáculo ritual ofrendario. O sea, ya las piezas tienen como para que la gente interactúe y ponga sus ofrendas de frutas, porque resulta que las dos estelas son cruces. Tiene que ver mucho con el ideario cosmogónico que tiene que ver particularmente con esta época.
Marzo es la etapa de transición entre el periodo de seco y la temporada de lluvias, que eso también en el calendario y los ciclos agrícolas era bien importante para nuestros ancestros. Entonces digamos que todas esas alineaciones astronómicas están presentes en la obra, ¿vea? Todas esas nociones, digamos, de la fertilidad, de la bondad de la madre tierra, todo eso también está implícito. Y la cosmogonía, desde el poder que ellos tenían a nivel cosmogónico, también está implícito en cada fisonomía de las piezas. O sea, está cargada de mucho simbolismo. Particularmente aquí en la fábrica, yo creé una narrativa distinta para generar un guión específico para la fábrica y el guión va como sigue. La fábrica está situada en una ladera, en uno de los filos de la ladera de la caldera del volcán Silotepec. Ese es el nombre ancestral del volcán Ilopango. Antaño era Cerro de los Elotes, pero era un megavolcán. Entonces, en un periodo de tiempo, ese volcán colapsó, explota, genera un flujo piroclástico catastrófico y se va casi las tres cuartas partes del volcán, desaparecen en una explosión brutal que cubre de cenizas todo el planeta, genera un cambio climático y un cataclismo que genera el desplazamiento de poblaciones originarias hacia otros enclaves geográficos, más que todo en Guatemala y México. Entonces, ¿qué sucede? Mucha parte de esa civilización queda enterrada en ceniza volcánica. Mi trabajo como especulador y autor de esta ficción específica para la fábrica era trabajar como un arqueólogo que venía a la fábrica a descubrir todos esos vestigios y convertir el espacio expositivo en un museo de sitio, que esa era como la intención, ¿vea? Entonces, partiendo de esta ficción, estamos ante la conjetura de que precisamente en el espacio que ocupa actualmente la fábrica, probablemente hubo un centro ceremonial que estaba al pie del volcán Silotepec. Y es precisamente los vestigios de ese centro ceremonial los que se presentan en esta residencia. ¿Proyectos a futuro? Sí, ahorita seguir en este proyecto, ¿verdad? Llevar remixes hasta las últimas consecuencias y luego comenzar a preparar la tercera entrega, ¿verdad? Que eso todavía no sé cuánto tiempo me va a llevar. Ahorita el compromiso que tengo de fondo para este año es una exposición retrospectiva en el Museo para la Identidad Hondureña del ICI, Instituto Hondureño Interamericano de Cultura, el IHCI, que me invitó pues a formar una muestra retrospectiva de mi trabajo desde la pandemia hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces ahí van mis dos series incluidas. Ese es como el compromiso que tengo de fondo y en lo consecuente tratar de generar pues otras dinámicas con la serie Remixes. Esto abarca intervenciones en edificios privados y edificios públicos o en infraestructura urbana y en infraestructura que tiene que ver también con entornos rurales. Por ahí creo que iría más ya lo que se viene tal vez en Remixes.